vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Nuestra entrevista de hoy es con Jesús Ramírez Cuevas, que es ahora sí que el coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, y en palabras más sencillas, el vocero presidencial. Jesús Ramírez, qué gusto saludarte. Marta, qué gusto, un saludo a tu audiencia. Oye, llevas 2 años y medio trabajando con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora sí que el día a día desde tempranísimo. ¿Cómo ves tú al presidente? ¿Cómo lo describes? ¿En qué ha cambiado? Bueno, en primer lugar, pues han sido 2 años y medio muy intensos, con una presidencia o un gobierno que cambió todas las reglas del trato con la sociedad, con los factores de poder, con los medios de comunicación, y evidentemente, pues también hacia adentro, ¿no? Hay un llamado a la disciplina, a la austeridad, a recuperar el sentido del servicio público, y todo eso pues son cambios muy, muy fuertes. Y claro, bueno, pues aquí todos los días hay que estar en el gabinete de seguridad, que comienza a las 6 de la mañana, y ahí pues desde ahí se discute, se platica y se conoce la situación del país, y luego bueno, pues también se planea un poco la mañanera, ¿no? Entonces tenemos en esta experiencia de lo que significa las conferencias matutinas, pues es todo un acontecimiento informativo, un evento mediático, pero también pues es el centro de la comunicación del gobierno, algo que nunca habíamos vivido. Es un poco, lo diría, pues vivir el gobierno en tiempo real. Estamos viendo en tiempo real cómo razona, cómo se piensan los problemas, cuáles son las opciones y luego cómo se toman y por qué las decisiones. Oye, pero antes de entrar a fondo en la mañanera, que vaya que lo vamos a hacer, ¿cómo sientes tú al presidente? ¿Cómo es como persona ejerciendo el poder? Porque antes era sin ejercer el poder como lo tratabas, y hoy es otra historia. Bueno, es un hombre muy sensible, es un hombre siempre preocupado por los demás, pero no en un sentido abstracto. Siempre está pensando en la sociedad, en las clases en las capas más bajas de la sociedad, porque él, digamos, está convencido de que los estratos más bajos de la sociedad han sido abandonados por los gobiernos anteriores, y que justo uno de los cambios fundamentales de este gobierno es recuperar y darle sentido a lo público desde las necesidades de las mayorías. Entonces siempre están presentes, tanto en su trato cotidiano, es decir, su saludo a la guardia, a los soldados, a los empleados, a la gente que está alrededor, siempre tiene una sonrisa, un gesto muy contrario a todo lo que se cuenta del presidente, ¿no? Es que de repente sí, él da la impresión de estar enojado, de tener exabruptos, de ser como muy displicente incluso con sus colaboradores, a los que, bueno, medio como que no les hace gran caso. Y yo no sé, pues, ¿por qué da esa imagen? Bueno, primero porque es una persona que está muy clara cuál es el proceso de cambio, y que su proyecto de nación, su Plan Nacional de Desarrollo, ahí hubo un desencuentro con Hacienda, ¿no? Porque tiene muy claro qué cambios hacer en el país. Y claro, esto rompe con los paradigmas de la administración pública, las herencias y las inercias, y claro, también con cómo se construye la política pública, ¿no? Desde los escritorios. Entonces luego eso, él como tiene un contacto permanente en las regiones, con los problemas, con las posibles soluciones, con las promesas mismas que su gobierno ha hecho, entonces está en tiempo real supervisando, aunque no lo quiera, lo que está haciendo el gobierno. Entonces eso también lleva a una exigencia permanente a los funcionarios de cumplimiento de los compromisos de gobierno, de solución a los problemas de las personas y de la atención. Todo lo contrario a lo que se dice, ¿no? De que no se es sensible y que no se escucha. El presidente permanentemente está escuchando a la sociedad, a los que se acercan, a los que se quejan, a los que se manifiestan. No siempre les da entrada, porque también es parte del ejercicio público del poder, porque
pues también hay que respetar la investidura presidencial, pero esto no obsta para poner una distancia. Y luego con los colaboradores, pues sí hay, como estamos en una transformación de fondo, pues también lo que significa ser un servidor público, lo que significa ser un secretario, un subsecretario, que antes ejercían a plenitud su poder, muchas veces sin rendir cuentas, sin informarle al presidente, ahora hay un seguimiento permanente de su acción. Entonces, por lo cual, a veces se producen o desencuentros o ciertas tensiones normales en un grupo de trabajo, ¿no? Entonces, una personalidad como la del presidente, que es un animal político, una persona con un instinto político bastante desarrollado, pero al mismo tiempo ha resultado ser un administrador público nato, es decir, sigue los procesos de gobierno, tiene información de cómo van cada uno de los programas, cada una de las líneas estratégicas de su propio gobierno, a nivel presupuestal, a nivel legislativo, a nivel de las leyes. Entonces, todo eso obliga a una rendición permanente de cuentas hacia adentro o una reflexión sobre el ejercicio de gobierno, algo que no están acostumbrados ni los funcionarios ni los políticos, y que, bueno, pues esto parece a veces por momentos, como él también es alguien que muy perceptivo, muy intuitivo, a veces toma, digamos, rumbos que no ha comunicado previamente por las circunstancias y las coyunturas, ¿no? Entonces da la apariencia de que deja fuera de lugar a algunos miembros del gabinete, ¿no? Oye, pero mira, yo recuerdo, por ejemplo, escenas de cuando estaba en campaña, cuando hacía bromas hasta con los rusos y un submarino, ya no sé cuántos. Tú veías un Andrés Manuel alegre. Y a últimas fechas, ya te hablo ya de las últimas semanas, veo a un Andrés Manuel enojado. Y yo me pregunto, ¿por qué está enojado? ¿Por qué da esa impresión? Bueno, tú sabes que en las coyunturas electorales en este país, pues, se polariza la vida política, se polariza la vida en los medios, se exagera también por todas las partes los temas para pues, sacar raja política. Pues también eso genera una circunstancia en la cual pues, pues el presidente está en el debate público, está incidiendo en la vida nacional y que al mismo tiempo, de acuerdo a lo que él mismo ha expresado en las conferencias, pues ve una ofensiva de los poderes fácticos, de la oposición, digamos, en connivencia o en acuerdo, eso es lo que se percibe, con los medios de comunicación, ¿no? Así también como empresas, no con los periodistas. Entonces, esto pues genera circunstancias de tensión. Eso pues también lo refleja luego el rostro o ciertas frases que aunque las diga jocosamente, por ejemplo, eso del carajo, no lo dijo enojado, lo dijo como diciendo, bueno, ya es una expresión hasta tabasqueña, ¿no? Al carajo con esa cosa, pero entonces se toma como si, mira, el presidente está muy enojado, ¿por qué? Y todo el mundo intenta explicaciones, ¿no? Desde las teológicas hasta las prácticas, ¿no? Entonces, las prácticas es que las encuestas no le favorecen a su partido y entonces ve un escenario adverso y entonces está muy molesto. Ajá. Bueno, pues evidentemente hay cosas que no gustan de lo que está pasando, pero así es la vida política nacional, no necesariamente de que esto no es miel sobre hojuelas, estamos en un proceso de transformación, se afectan intereses y por lo tanto también pues afloran esos intereses en su defensa de sus propios. Claro. Oye, tú lo miras día con día en la penumbra de las madrugadas y ¿cómo dirías que le pegó lo de la tragedia del metro? A él, en lo humano, hablo al hombre. Le pegó muy fuerte, sobre todo porque, pues, lo primero, así, la primera pregunta es ¿en dónde fue? Entonces, él conoce muy bien ahí fundó la Universidad de la Ciudad de México, muy cerca de donde está la Estación Olivos, y San Lorenzo Tezonco, ahí en San Lorenzo Tezonco fundó la universidad, entonces conoce bien a los ejidatarios de Tláhuac, conoce el pueblo de Tláhuac, conoce la realidad, la marginación que se vive ahí, la pobreza, entonces es que la doble tragedia, ¿no? A los usuarios que son trabajadores, que son padres de familia, que son estudiantes o gente que se traslada, pues que llaman muy tarde a su casa, ¿no? Una casa pues, pobre, porque esa región ahí no hay zonas residenciales, y entonces pues, lo primero que le pegó es que como otra vez una tragedia que afecta a los más pobres, ¿no? De la ciudad, y bueno, es doble tragedia. Y entonces,
claro que duele, ¿no? Ya aparte las otras lecturas que puede tener, los efectos políticos, en fin, lo que vino después en las coberturas, ¿no? Mediáticas. ¿Es cierto que estaba furioso con Marcelo? No, bueno, es que una situación de estas dimensiones no, digamos, falta ver el peritaje, falta ver el tipo de circunstancia que llevó al colapso de la trave, pero no creo, o no, yo no vi particularmente un enojo hacia Marcelo. De hecho, algo que fue muy importante fue que el otro día tanto la jefa de gobierno como el canciller estuvieron en una conferencia de prensa para dar la cara, para... Cabizbajos como ¿qué? Bueno, cabizbajos como toda la ciudad. Una tragedia humana es algo que entristece, ¿no? Que enluta a la ciudad. Es algo que no nos merecemos como capitalinos. Hemos tenido uno de los sistemas de transporte más modernos del mundo y de alguna manera se había mantenido bien. Pero bueno, el deterioro pues también es acumulativo, ¿no? Entonces hemos pasado 3 episodios muy fuertes en la ciudad en los últimos años y que, bueno, pues nos afecta. Entonces, claro que la tragedia humana nos afecta al presidente, pero también, digamos, tiene que hacer una lectura política de cuál debe ser el mensaje, además de lo humano, jefe de Estado, ¿qué tiene que hacer frente a una circunstancia como esta? Y creo que el dar la cara y bueno, pues de rendir cuentas frente a los ciudadanos es algo que eso es inédito y que eso es un rasgo característico de esta administración. Ya, ¿y tú qué sabes de comunicación e imagen? ¿Sí compartes la idea de que no había que estar presente en ese momento con las víctimas en el lugar, en el espacio? Bueno, yo respeto lo que piensa el presidente alrededor de estas conductas también mediáticas, o sea, que tienen que ver poco con la sensibilidad o el acercamiento de las tragedias. Venimos de construcciones mediáticas televisivas para facturar liderazgos o imágenes o figuras políticas que han sido construidas desde los medios en las tragedias, de ponerse las botas, meterse al agua, de ir, de cargar, y son escenificaciones propiamente. Entonces, el presidente, que es muy sensible, que le gusta la cercanía con la gente, le incomoda mucho la escenificación, esta parte de la construcción artificial de un momento, porque él lo expresa de corazón, él se acerca y saluda y abraza a la gente. Lo he visto llorar en varias ocasiones frente al drama de la gente, lo que le cuenta, lo que le está pasando, y es una persona muy sensible, pero también es alguien que no le gustan estos oportunismos políticos o mediáticos. Por eso marca distancia. Puede ser que yo en lo personal plantee otras cosas, me tocaría como la comunicación del gobierno, bueno, pues plantear siempre estar en el lugar como una forma de ejercer el gobierno, o sea, decir, aquí el gobierno estamos atentos, pero bueno, no ocurrió así. Estuvo a la jefa de gobierno, que era la responsable directa de la ciudad, pero bueno, creo que de todos modos se ha mantenido. Pero, a ver, ¿cuál sería la diferencia con lo que pasó en Hidalgo, con lo del Huachicol? Que fue otra tragedia, recién empezó el gobierno, y sí se paró ahí, pero de volada, hasta, ¿no? Se fue directito. Sí, pues estamos hablando de 70, estamos hablando de los primeros 2 meses de gobierno. Sí. Empezábamos de una tragedia que además tenía que ver con una de las políticas públicas más relevantes de ese momento, que era la lucha contra el huachicol. Entonces se había colocado en el centro, había habido una escasez de combustibles, había habido toda una estrategia para paliar esa escasez. El combate al robo de combustibles estaba digamos, en la primera línea de la política pública, de la preocupación del gobierno, y entonces, evidentemente, no solo por eso, porque además los más pobres, otra vez volvemos al tema, ¿no? Los pobres acarreando cubetas de gasolina, que además no solo estaban dañando su salud por el hecho de estar ahí, aspirando los gases de la gasolina, el contacto directo con la piel, y encima el cerillo porque estaba fumando la gente ahí, sí, que provocó esa tragedia, y pues también fue una manera en la que él pues mostró sensibilidad y no se sabía tampoco las dimensiones. Cuando él fue, no se conocían las dimensiones de la tragedia, ni el número de víctimas, en fin, todavía estaba en el proceso de respuesta
de Protección Civil, la SEDEN, etcétera, ¿no? Entonces, él fue como incluso supervisar que las cosas se hicieran y se atendiera a la gente, ¿no? Entonces, también ahí, digamos, estaba ejerciendo el liderazgo y el gobierno. En el caso de la tragedia de la línea 12, este papel lo jugó la jefa de gobierno, que pues, es la que tenía la información de primera mano en primer lugar respecto a esto, y por eso pues, es diferente, ¿no? Fue darle su lugar. Sí. Muy bien. Y ahora sí, Jesús Ramírez, pasemos a las mañaneras, ni más ni menos. ¿Cómo cuánta gente las ve? Yo siempre he tenido esa curiosidad. Bueno, pues hay todo esto de los cálculos en las redes también tiene sus segundos, ¿no? Y las vistas en vivo, las vistas después del evento, los alcances, en cuántas páginas pasaron, cuántos minutos le dedicaron. Entonces, todos los números son relativos. Pero sí hemos hecho cálculos de que en momentos muy, muy grandes, pues han rebasado los 10 millones de personas atentas cuando hay temas relevantes, ¿no? Por ejemplo, la Huelilpa, ¿no? Cuando hay una circunstancia que la gente quiere saber, tiene... Pero normalmente, pues, las redes del presidente en vivo, pues, que tendrán 200,000, 250,000, más otra miriada de medios, unos comerciales y convencionales y otros digitales y alternativos, pero entre la suma, pues, está arriba del 1,000,000 de personas que lo ven en vivo, más, pues yo calculo que por lo menos 3 o 4 veces más que lo ven a lo largo de la semana, porque no es necesariamente en el día, pero sí son varios millones de personas, sin tomar en cuenta que hay medios que transmiten claro, vivo, televisoras, medios públicos, Milenio, etcétera, otros medios que... Entonces, toda esa suma, pues son varios millones de personas que ven la mañanera, yo creo que pues sigue siendo, ahora se ha convertido como en un medio de comunicación propiamente. Hacia allá iba. Tú lo describes como una especie de noticiero del gobierno. ¿Cuál sería tu, pues no sé, cómo lo definirías tú? ¿Qué es la mañanera? Bueno, es un ejercicio informativo de rendición de cuentas, que tendría, digamos, como varios capítulos, varias etapas, como varias diferentes vertientes a lo largo de la misma conferencia, ¿no? Una es la exposición de temas de interés público o de obras o de cosas que quiere comunicar el gobierno. Otra es la deliberación y la respuesta a las preguntas de los medios, que esa es la otra vertiente, ¿no? Y que significa, pues, un debate, muchas veces se convierte en un debate, ¿no? Entonces, tiene ese componente, y luego tiene el otro componente que es como de la vertiente pedagógica, ¿no? La pedagogía política, el recurrir a la historia, de ejemplificar con otros gobiernos frente a problemas similares, qué decisiones tomaron y cuáles son las diferencias. Entonces, es como otra parte de la conferencia, ¿no? Que es esta especie de recuperación de la historia y la memoria para entender la circunstancia actual y, pues, ahora sí tomar en perspectiva por qué se toman las decisiones o por qué se hacen ciertas expresiones o por qué se toma postura de una manera definida en torno a problemas, tomando en perspectiva la historia, ¿no? O otros momentos. Y eso, pues, eso viene a ser un ejercicio completamente distinto, pues, de construcción de ciudadanía, de cultura política, algo que, pues, muy novedoso en ese sentido, ¿no? Y pensando en esta arista de algo muy semejante a medio de comunicación, como tú bien definiste, ¿no crees que debería dar también derecho de réplica a quienes el propio presidente señala en sus mañaneras? Yo creo que sí, como pues debe ser en cualquier espacio, ¿no? Aquí en las conferencias se le abren las puertas a los medios de comunicación, a los comunicadores, pero también a las víctimas en algunos casos. Y bueno, pues si fuese el asunto de que algún actor político quiere su derecho de réplica, pues las puertas están abiertas, nunca las hemos cerrado. Pero, por ejemplo, en el caso, no sé, me pregunto de... Defender su punto de vista, y aquí está el presidente, y está bien. Y ahí, o Jorge Ramos, que también traía, digamos, una agenda y quería cuestionar al presidente
su política de seguridad, etcétera, se hizo de manera inédita, incluso se levantó de su lugar, fue un intercambio de puntos de vista muy interesante. Estamos abiertos, no Ahí estamos... estamos hablando de periodistas, pero bueno, yo pienso en gente, Líbano Sáenz, por citar a uno de tus antecesores, bueno, casi antecesor. Pues sí, en el cargo sí. ¿Me darían derecho de réplica? Sí, por supuesto que sí. Y en el caso de... Yo creo que esto ayuda al país, rompe mitos y sobre todo este tema de la polarización. Hay una cierta polarización política o una polarización política y sobre todo en el círculo rojo, pero el país no veo esa polarización como se describe, ¿no? Quizás sí en un sector de la clase media y los sectores ilustrados, pero en la mayoría de las regiones y del país la gente está en otra cosa, están sus preocupaciones, sí está atendiendo, cosa que es interesante, por primera vez hay una atención sobre la vida pública y saber qué está pensando el presidente, qué está diciendo, y eso pues es algo que hay que agradecerlo, porque por primera vez hay un interés político de la gente por el acontecer nacional. Claro, pero a ver, ¿por qué a Diego Fernández de Ceballos no le abren la puerta de Palacio? Como dijo ya el presidente, bueno, que él responda de su parte. ¿Por qué no entonces abrirle la puerta también a la misma tribuna de la mañanera? Bueno, ahí cuando se trata del debate político, pues digamos que el derecho de réplica en todo caso es el debate de argumentos, ¿no? Porque si no también se convierte como en un ring la conferencia, ¿no? En lugar de ser un espacio de liberación y de expresión del gobierno, pues se convierte como en un set de disputa y de discusión entre 2, 3 o más actores, ¿no? Entonces, aquí la idea es que sea el debate público, que se responda a argumentos más que a las personas, pero si están involucradas personas, pues que se ejerza la deliberación. Si Diego Fernández Ceballos tiene medios de comunicación vastos para poder comunicar lo que él cree, pues creo, y el presidente le responde y él contrarreplica y se vuelve un diálogo, me parece muy importante que eso pueda suceder, más allá de que si se presenta o no físicamente a la mañanera. Es que siempre se pide eso, el mismo espacio y el mismo lugar, ¿no? Para el derecho de réplica. Pues sí, eso habría que pensarlo, ¿no? Porque a medida que es un espacio de la conferencia de prensa del presidente, no se ha construido esa opción alternativa del derecho de réplica como a los medios, ¿no? Que se tiene como ciudadanos, como audiencia, como lectores, pues el derecho, o como actores, el derecho de réplica en caso de que seas aludido en un medio, ¿no? Sí, lo considerarían. Sí, pues sí. Bueno, y ahora, estamos en un mundo polarizado, aunque tú digas que nada más en el círculo rojo, pero bueno, ese círculo rojo, ¿cómo nos entendemos los medios, los periodistas, con el gobierno actual? O sea, ¿no están rotos los puentes? ¿No lo sientes así? Es más bien plantear en la mesa, poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, sí, pero también hay esto, y son elementos para que la gente se forme un juicio. Yo creo que nunca hemos vivido en esa parte una riqueza democrática como la que estamos viendo, de que se pueda hablar abiertamente de los intereses que pueda defender el gobierno, si son o no, y que se cuestionen, si el proyecto de país que reflejan las obras públicas, las decisiones que toma el gobierno son las adecuadas. Nunca se había cuestionado tanto, ni en el Poder Judicial, ni en el Legislativo, ni en los medios. Entonces, yo creo que eso abona a favor de la democracia. Y también nunca el gobierno había hecho esas expresiones tan prístinas de qué intereses estamos enfrentando, ¿no? Entonces, creo que eso pues cambia las reglas del juego y bueno, pues en lo que nos acostumbramos a esa nueva normalidad democrática, creo que puede ser, si logramos un nivel de debate, de liberación y de diálogo abiertos, va a beneficiar al país, porque creo que el ocultamiento no ayuda. Entonces, mejor abramos las cartas, digamos las cosas por su nombre, que le digan al presidente, pues no nos parece lo que están decidiendo porque no hay diálogo suficiente, no nos sentimos representados, y que él diga, bueno, es que no están representados porque ustedes representan esto y esto. Entonces, creo que eso ayuda. Estamos en un proceso de transición y que, así como él dice, el presidente dice, bueno, no ha acabado de nacer lo nuevo y no acaba de morir lo viejo, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso de que el viejo régimen, con toda su cauda de intereses amalgamados
económicos y políticos están en el poder, pues con una posibilidad de un gobierno democrático o de una institucionalidad más consolidada, democrática, pero con participación de la gente, porque habíamos logrado una transición o una alternancia democrática, pero donde la gente estaba todavía muy lejos de ese proceso. Creo que en el 18 se empata y bueno, pues eso veámoslo como algo positivo. Nos falta aprender de la democracia, nos falta escuchar más, nos falta a integrar los argumentos del otro. Yo creo que sí, pero eso es parte del proceso democrático que tenemos que consolidar y aprender. Venimos de una cultura muy autoritaria. Sin duda, sin duda. Jesús, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Marta, pues qué gusto y pues un saludo y pues espero que sigamos conversando sobre estos temas que me parecen muy relevantes. Ya lo creo. Tendremos tela para cortar, júralo. Bueno, muy bien. Bueno, pues te mando un abrazo. Jesús. Hasta luego. Y trabajo. Hoy vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.